Muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy comenzamos un nuevo programa del amor sobrenatural de Dios, el programa 76. Por la gracia del Espíritu Santo, pues nosotros grabamos este programa en vivo en 3 idiomas, en español, en portugués, en inglés. Próximamente estaremos produciendo el programa en ucraniano, en ruso, húngaro y así sucesivamente, según el Espíritu Santo nos lleve en el tour mundial, donde se van a ir abriendo puertas, según quiera y lo tenga planificado nuestro Señor, nuestro Dios. Hoy el Espíritu Santo, después de pasar unos días en completo ataque, en medio de los ataques, en medio de situaciones difíciles que son parte del crecimiento en el proceso, porque Dios a los que usa, prepara. Dios no te manda a una batalla sin prepararte. Y esto lo quiero decir para todos aquellos que están en un proceso de prueba, en un proceso de prueba, que están buscando respuestas, que están buscando entender. Y para que estén tranquilos, lo único que yo puedo decirles, que es parte de conocer al Espíritu Santo, a Dios mismo, sobrenaturalmente, que nosotros no fuimos creados para entender a Dios. Nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza, y como lo hemos dicho, a su imagen en la perfección, en la creación que Él hizo en nosotros, para que nosotros en esa perfección podamos recibir de Él sobrenaturalmente todos los dones que nos convierten en ser semejanza, en tener la capacidad, por esa creación perfecta que Dios ha hecho en nosotros, de ser semejanza de Dios, de reflejar exactamente lo que es Dios, cómo es Dios. Eso no lo puede hacer nadie, nada en la creación, pero nosotros sí, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando entiendes estas palabras por revelación del Espíritu Santo, comprendes cuán grande es Dios. Y entiendes que Dios nos creó para seguir una completa obediencia de su esencia como Dios. Y hoy precisamente el Espíritu Santo trae esta palabra, que es el Dios de oportunidades. Y quiero extender esta palabra para aquel inconverso, para aquel que no conoce a Dios, que sabe en su esencia que Dios es Dios, que sabe en su esencia que Dios es el creador de todo, que sabe en su esencia que Dios es verdaderamente y sobrenaturalmente Dios. No lo ha descubierto, pero sabe. Porque si algo no pudo haber hecho el pecado original, es tratar de opacar o tratar de transgiversar la esencia misma de lo que es Dios. Todo inconverso, toda persona que no conoce a Dios, sabe que es Dios. Todo inconverso
toda persona que no conoce a Dios sabe muy bien lo que es el bien y el mal. Y eso fue algo que el pecado original no pudo. Transformar. No pudo tapar. No pudo eliminar en la esencia de la humanidad. Y Dios hoy nos extiende una palabra que dice: yo soy el Dios de oportunidades. Y cuando tú analizas literalmente esa frase que me revela el Espíritu Santo, verdaderamente Dios es un Dios de oportunidades. Cuando tú analizas la oportunidad que Dios ha dado a la creación desde su creación, ha sido de innumerables maneras. Dios no quiere destruir la creación. Dios no quiere que la creación se hunda en el pecado y termine eternamente en el infierno. Dios no quiere eso. Pero cuando analizas lo que Dios te descubre espiritualmente, entiendes que la esencia de Dios es una. Que la esencia de Dios no cambia. Que la realidad de Dios como Dios no cambia. No importa las circunstancias, no importa la humanidad. Dios advierte, Dios da oportunidades. Y el mundo ha entendido que esas oportunidades es que Dios no va a actuar. Porque eso es precisamente lo que el enemigo quiere hacer. Que el mundo se envuelva en un estilo de vida que más y más sutilmente la creación obra en contra de su creador. Rechaza a su creador. Rechaza la esencia de la creación. Rechaza a su creador en el sentido más íntimo de la pureza de lo que es Dios. Lo que nosotros conocemos como creación, en lo que es bueno y en lo que es malo, está ahí. La creación no puede borrarlo, bajo ningún concepto. Y es ahí donde el mundo se equivoca. Y es ahí donde la creación se equivoca. Y es ahí donde la creación no pone un párate. Solamente tenemos que ver la degradación de la humanidad. Nada más hay que salir afuera y ver qué es importante hoy en día. Se llegó al punto de no retorno, al punto donde la creación en flagrante oposición a su creador no quiere saber de su creador. Literalmente, hoy en día en el mundo hablar de Dios es hablar de algo malo. Hoy el día
tratar de imponer los preceptos de Dios realmente es algo equivocado. Hoy en día hablar de la esencia de Dios hay que ser valiente, porque es hablar contra el 99% de la creación, contra la esencia de lo que importa, el dinero, lo material, lo efímero, la mentira, la degradación al punto más bajo de lo que es el pecado, en todas sus modalidades. Por eso hoy a ti, creación enemiga de Dios, porque si algo el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón es transmitirte cuál es tu condición. Dios ama al pecador, pero detesta al pecado. ¿Pero a qué pecador Dios ama? Aquel pecador que se arrepiente y que cambia, y que busca verdaderamente servir a Dios, llevar una vida en completa comunión con Dios, en completa obediencia. Es a ese pecador que Dios ama. Dios no es un Dios que se equivoca. Dios no es un Dios hombre para transgiversar. Dios no es un Dios hombre para mentir. Dios no es un Dios hombre para confundir. Y es solamente ahí, cuando conoces la esencia de Dios espiritualmente, que entiendes la verdad en la esencia del amor, misericordia y justicia de Dios. Cuando entiendes tu condición, Dios no te miente. Cuando el Espíritu Santo te toca, porque te dice, yo te convenzo. Nadie puede venir a Dios para jactarse de que vino a Dios porque Él es bueno. Nadie. Todos los que son tocados por el Espíritu Santo son los que vienen a Dios. ¿Ok? Porque precisamente Dios tiene un propósito con todos y cada uno de los que Él quiere salvar. Y hoy a ti, hermano, porque estás oyendo este programa, Dios te está diciendo, por alguna razón tú lo estás oyendo. En Dios no hay coincidencias. En Dios hay diosidencias. Y es aquí precisamente que Dios te dice, yo soy el Dios de oportunidad. No te confundas. No te equivoques. Si yo no he destruido a mi creación enemiga, hoy es con la pura y madura realidad de dar oportunidad al arrepentimiento. Nada más, eso no cambia la esencia de lo que yo soy. Y te lo demuestro en el convencimiento en tu corazón, espíritu y alma, no en la carne, porque yo no soy carne. Porque como carne jamás me puedes entender. Pero como espíritu, corazón y alma, te puedo enseñar quién soy yo y te saco de la carne y te demuestro quién eres tú. Te demuestro por qué tú pecas. ¿Por qué en tu carne amas más lo material, lo efímero, lo que no vale nada, y no me amas a mí como Dios? Yo te demuestro eso. Son un montón de factores. Desde el pecado original que mutó y según creció la humanidad
evolucionó la humanidad, dentro de la humanidad, mutó ese pecado original. Hablábamos hace tiempo que en los años 40, 50, 30, enseñar algo del cuerpo ya era algo grande. Hoy en día, si no se enseña el cuerpo en desnudo, se acabó el pudor. El pudor se acabó. Y al igual que en ese tipo de pecado, hay otros tipos de pecados que son heredados familiares, por maldiciones familiares. Quizás no fuiste tú, seguro que no fuiste tú, pero seguro que fue tu tatarabuelo, bitatarabuelo, tatarabuelo, que hizo un pacto con el enemigo. De muchas maneras se hacen pactos con Satanás, de muchas. Y esos pactos trajeron maldiciones de 20, 30 generaciones en adelante. Y Dios te demuestra todo eso, porque finalmente, antes de Dios revelarte quién Él es y enseñarte que Él es el Dios de la oportunidad, Dios te demuestra, te convence literalmente en el corazón, espíritu y alma. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra condición humana. Dios conoce lo efímero, lo equivocado, lo emocional que es adorar a Dios en la carne. Dios sabe de eso. Dios conoce eso. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo. ¿Okay? No solo como propiciación del pacto. Cuando el mundo inconverso y muchos equivocados oyen el Evangelio, entienden el Evangelio como un sinnúmero de reglas y situaciones que están bíblicamente, y es falso. El Evangelio es el Hijo de Dios como único instrumento en la reconciliación de Dios, nuestro Creador, con nosotros, su creación. Jesús no estableció nunca en la tierra que teníamos que seguir esta, cual o aquella religión. Jesús estableció claro, id y predicar el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Yo. Yo soy el camino, la luz y la verdad que te lleva a la salvación y al Padre. Punto. ¿Cuál es el Evangelio? El ejemplo que Dios nos dio en obediencia al Padre. Un ejemplo de vida que está ahí. Ese es el Evangelio. Dios no complicó el Evangelio. Yo te traigo buenas nuevas de salvación. Ese es el Evangelio. Dios te dice hoy, creación, yo te revelo a través de mi Espíritu Santo cuáles son las buenas nuevas de salvación. Te demuestro dónde estás, te demuestro cómo estás, te demuestro por qué estás donde estás. ¿Por qué tú eres mi enemigo? ¿Por qué no te puedo considerar hijo mío? Porque desde la esencia del mundo se rompió esa relación en la desobediencia franca de mi creación hacia mí. No hay manera, porque yo no soy un Dios que me echo para atrás, porque no soy humano, que cambio, transverso. No. Yo soy el mismo Dios de Adán y Eva. El mismo Dios en el amor, en la misericordia y en la justicia. Esa es la esencia de Dios. Y cuando Dios te revela espiritualmente quién es Él, ahí tú comienzas a temblar de amor y de temor.
de temor por la esencia de lo que es Dios. En el entendido que tu carne jamás estuvo diseñada y está diseñada para tú entender a Dios y contender con Dios. Jamás. Cuando Dios te demuestra por qué tú estás donde estás, literalmente Dios te lleva al convencimiento. De ahí Dios te enseña literalmente cuál es la única manera de que tú te reconcilies con Dios. ¿Fuera de qué? Fuera de toda religión, fuera de todo preconcepto humano, fuera de toda interpretación, fuera de todo aquello que es carne en ti, que es emoción y que es tu sentido común humano, que nada tiene que ver con lo que es Dios. Y yo lo he dicho, yo era uno de esos. Por eso puedo hablar, porque viví 30 años en una religiosidad que solamente me sirvió para engañarme y para detractar el nombre de Dios y para faltarle al nombre de Dios. Porque cuando conoces a Dios en su esencia espiritualmente, cuando eres revelado, Dios al mostrarte la única verdad, las buenas nuevas de salvación a través de la reconciliación con mi Hijo, no hay otra. Tú vas a ser salvo a poder vivir conmigo bajo estas condiciones, no bajo las condiciones que tú tienes preestablecidas. No. No sobre las condiciones que te ha pintado las religiones, que te ha pintado la sociedad, porque eso es lo que ha hecho Satanás. Eso es lo que ha hecho el enemigo. Tratar de desviar la esencia pura y verdadera de lo que es Dios, porque el diablo sabe quién es Dios. Perfectamente. Y eso es lo que ha hecho durante todos los siglos. Y ahí Dios te dice, entiende que la única manera, las buenas nuevas de salvación es a través del nuevo pacto que yo establecí a través de mi Hijo. ¿Por qué mandé a mi Hijo? Porque en la esencia de mi deidad, en mi condición de Dios, no hubo nada que podía aplacar mi ira hacia el pecado, mi ira hacia la revelación de la humanidad, de mi creación enemiga. Por eso te muestro el misterio de la propiciación. ¿Qué significó mi Hijo? Lo hice carne, lo degradé a carne. En ese proceso, mi Hijo demostró y enseñó claramente la esencia del Evangelio, la esencia de lo que es vivir una vida en completa obediencia a mí y que me agrade. Hasta el punto que dio su vida por ti, al punto máximo, entregar su vida por ti. Inmediatamente Dios te revela el misterio de la reconciliación. ¿A través de qué? Del misterio de la redención. ¿Cómo Dios te redime del pecado? Ya Él pagó el precio. En tu completa, honesta y sincera obediencia en el arrepentimiento. Dios te hizo, Dios conoce la esencia de tu corazón, Dios sabe las intenciones de tu corazón, Dios sabe si honestamente tú aceptas el llamado.
tú comprendes y aceptas en tu arrepentimiento verdadero lo que Dios te está ofreciendo. Aquí no hay juego. Dios no juega. Cuando entiendes, comprendes y aceptas lo que significó la única oportunidad y lo que significa la única oportunidad que Dios te está dando en reconciliarte con Él, Dios te lleva a que tú aceptes a Jesús porque te lo ha revelado espiritualmente, la condición de Jesús y la única vía en el pacto. Tú aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. El único pacto. Como la roca, lo que sostiene tu fe. ¿Tu fe en quién? En Dios. ¿A través de quién? De Jesús. ¿Con la garantía de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ya ves cómo trabaja Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad en conjunto? Esa es la belleza de la revelación en el Espíritu de lo que es Dios. Cuando tú entiendes eso, no porque te dijeron, no porque estabas emocionalmente impactado o porque la situación te llevó, no, es mucho más que eso. Cuando Jesús hablaba de las semillas que caen en la tierra y cuáles dan frutos y cuáles no dan frutos, es precisamente diciéndote a ti, hermano y hermana, creación enemiga de Dios, equivocado, enemigo de Dios. Y a ti, hermano, que estás luchando en un proceso de obediencia, que verdaderamente le has dicho a Dios, sí te entrego lo que soy. Sí me niego. Me niego a hacer eso que la carne me dice que debo hacer. Me niego a responder sobre situaciones que me está enfrentando el enemigo en el mundo. Me niego a seguir esas directrices. Y me aboco de corazón a seguir confiando en ti. Yo no fui creado para saber cómo tú haces las cosas. Yo fui creado para confiar en ti por tu gracia y tu poder. Porque me revelas espiritualmente que debo confiar en ti. Que sé que tú eres perfecto. Que he podido ver la revelación en el Espíritu de lo que eres tú como esencia de Dios, como Dios mismo. En tu amor, en tu misericordia y en tu justicia. Que entiendo perfectamente que no hay manera de que en mi corazón pueda sobrevivir el pecado mientras tú estás en mi corazón. Cuando tú entiendes espiritualmente la realidad de Dios, comprendes lo que significa seguir a Dios de corazón. Es un proceso divino, sobrenatural. No es un proceso ni religioso, ni carnal, ni emocional. Cuando Dios te revela su esencia espiritualmente, en su deidad, en su amor, en su misericordia y en su justicia. Cuando aceptas el pacto, inmediatamente Dios deposita su amor en ti. Vas a sentir un amor sobrenatural. Vas a comprender ahí que quieres a Dios por encima de tu vida, que quieres a Dios por encima de todo. Por encima de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres, de tu madre. ¿Quiere decir que no quieres a tu padre, a tu madre? No, todo lo contrario. Lo vas a querer como Dios te quiere. En un amor perfecto
en un amor inimaginablemente en la carne, perfecto, donde ese amor va a ser el mismo para todo el mundo, donde ese amor va a ser inimaginablemente, incomprendiblemente diferente. Me pasó a mí. Ya no vas a amar por interés. Ya no vas a amar a tu hijo porque es tu hijo. Ya no vas a amar a tu madre porque es tu madre. Ya no vas a amar a tu padre porque es tu padre, a tu hermano porque es tu hermano. A los primos. Vas a amar a todos esos que el mundo te dice que debes amar en imperfección. Lo vas a amar en perfección porque vas a amar a aquel que esté en la calle igual que tu padre y tu madre. Y te vas a decir, ¿cómo? Eso es la esencia de ir conociendo al Dios sobrenatural que te creó. De ir entendiendo que no es una frase, de ir comprendiendo por qué fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. De la misma manera que Dios comienza en ti ese día que tú aceptas el pacto, que le dices, Señor, te entrego lo que soy. Te entrego todo eso que tú me revelaste, te lo entrego. De esa misma manera, Dios entrega tu corazón a Cristo. Y de ahí en adelante tu vida cambia. No es ni emocional ni carnal, es literalmente espiritual. Porque solamente en tu corazón y espíritu y alma pueden hacerse los cambios que quedan establecidos, imborrables, que de ahí en adelante marcan la diferencia entre engañarte y no ser salvo, y no engañarte y ser salvo. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando entiendes la deidad de Dios en su misericordia, entiendes cómo Dios va sacando de ti todo aquello que no es tuyo. Entiendes cómo Dios, cuando tú aceptaste a Jesús, entregó su corazón, Dios te bautiza con su Espíritu Santo. Igual que lo hizo con los apóstoles, igual que lo hizo con todo aquel que se rindió y aceptó a Dios de corazón. Dios se garantiza hacer morada en tu corazón, hacer presencia, para ir trabajando ¿en qué? En el proceso de santificación. En tus condiciones pecaminosas no puedes ver a Dios, porque Dios te revela quién es Él. Él no puede convivir con el pecado. Por ende, tú no puedes ir al cielo si no has pasado el proceso del pacto en tu parte, en obediencia. De ahí Dios pone en ti sus frutos, que son los frutos del Espíritu Santo. Saca en ti la soberbia, la mentira, la maldad. Saca en ti todo aquello que representa la esencia de la carne en contra de Dios. Todo. Pone en ti amor, el amor que hablamos, pone en ti dominio propio, benignidad, verdad, misericordia. Y pone en ti el deseo más grande de compartir las buenas nuevas de salvación con todo el mundo. Ahí comienzas tú a brillar. Ahí comienzas tú a ser semejanza de Dios. A entregar al mundo caído la esencia de lo que Dios nuevamente está haciendo en ti.
el proceso de santidad. Ahí comienzas a dar frutos. Esa teoría de que el que seguir a Dios es religiosidad, es una teoría hecha por el enemigo. Primero, Dios no es religión. Segundo, precisamente Dios va a crear el nuevo tú, el nuevo yo, para que brillemos en este mundo donde antes caíamos. Después de tener a Dios no vamos a caer. Todo lo contrario. Vamos a brillar en nuestras familias. Vamos a brillar en nuestro seno familiar. Vamos a ser diferentes en la sociedad, en nuestros trabajos, porque vamos a brillar con la esencia del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a hablar bajo la completa dirección de Dios. Vamos a pensar bajo la completa dirección de Dios. Vamos a orar bajo la completa dirección de Dios. Vamos a compartir bajo la completa dirección de Dios. ¿Y por qué en ese proceso de santidad vas a ser mejor que todos los que no conocen a Dios? Simple y llanamente, porque tu esencia de lo que Dios está haciendo en ti en santidad va a glorificar su nombre delante de un mundo caído. Y vas a ser instrumento para que otros te digan, yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero ser lo que tú. Yo quiero vivir. Yo quiero sentirme como tú te sientes en medio de las pruebas. Te veo con gozo, te veo con felicidad. Veo cómo de una manera inimaginable resolviste esta y cual situación. Cómo enfrentaste la situación y con una sabiduría que no es de la tierra, resolviste. Y tú vas a decir, no fui yo, fue el Dios que yo le sirvo. Ahora entiendes. Ahora comprendes por qué Dios hoy, una vez más, te está diciendo, yo soy el Dios de oportunidad. Ahora entiendes por qué Dios te está diciendo, quiero salvarte. No quiero que te pierdas. La esencia de lo que tú puedas pensar y sentir en la carne no va a cambiar la realidad de lo cómo yo te voy a juzgar. Jamás. La esencia de lo que yo soy Dios, el hombre no la puede cambiar. Y no hay cosa más triste que llegues al juicio pensando que eres salvo y llevándote la sorpresa que no eres salvo. ¿Por qué? Porque no puedes tener a Dios en la boca y llevar una vida completamente doblegada al mundo. No funciona así. Dios detesta al mundo. Léete Santiago 4:4. Léete Santiago 4:4. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahí está. Esas son, hay 30 y más. Escrituras bíblicas que hablan claramente que si tú no obedeces a Dios en su esencia como Dios, no aceptas el pacto y no aceptas los cambios, no vas a ser salvo. Porque Dios no es mentira. Ese Dios Nutella que el mundo ha creado, no, yo no creo. Mi Dios es misericordioso. Muy bonito hablando de Dios. Pero llevan una vida en completa oposición a la esencia de Dios. Faltando, denigrando lo que es Dios. ¿O qué piensas? ¿Que a Dios le importa que tú le digas a la gente que tú amas a Dios y cuando te vas fornicas contra tu esposo y contra tu esposa? Mientes, haces brujería, envidias a tu hermano, que es el peor pecado es la envidia.
Tienes una soberbia sobrenaturalmente en la carne. ¿Qué tú piensas que le interesa a Dios? ¿Lo que tú dices o lo que está en tu corazón? ¿Cómo tú crees que Dios te va a juzgar? ¿Por lo que tú dices o por las acciones que hiciste de acuerdo a lo que estaba en tu corazón? Eso fue lo que yo descubrí, hermano. Yo tuve todo el dinero del mundo, millones. Yo en 20 años hice 20 y pico millones de dólares. Dios me dio el negocio de la nada. Yo he dicho este testimonio. Y no cambio nada de lo que tengo hoy por todo lo que perdí, porque lo perdí todo. Pero no perdí a Dios, lo gané. Yo no estoy en el mundo para servirme a mí. Yo estoy en el mundo para obedecer a mi Padre y servir a otros. Porque mi galardón está allá. Y ese mismo Dios que un día me dejó el yo estrellarme contra la pared. Pero seguí teniendo los dones que Él me dio. Y ahora los mejoró. Porque ahora toda la riqueza y todo lo que Dios me da está aquí en el corazón. Porque solamente en mi corazón quiero servir a Dios. Ayudar a todo aquel que necesite una palabra, que necesite ayuda. Y Dios va a darme todos los instrumentos. Imagínense, dejó que yo los tuviera para el mundo. ¿Cuánto más? Darme los instrumentos para beneficiar a tanta gente que la necesita, para glorificar el nombre de Dios. Ese es Dios. ¿Estoy con Dios por lo que me pueda dar? No. Estoy con Dios por lo que Él hizo por mí. Porque soy un siervo inútil. Siervo inútil es aquel que obedece 100% a su Padre. Por eso aquí, vivamente en las cámaras, no voy a dejar de decir lo que el Espíritu Santo pone. No importa a quién le guste o no le guste. Ese no es mi rol. Mi rol es llevar lo que Dios pone. Ya le toca a cada quien administrar la verdad de Dios con Dios. Como todos los días, hermanos, hoy les digo lo que dice el Espíritu Santo. Búsquenme mientras puedo ser hallado. No porque me voy, no, sino porque te puedo llamar esta noche. Y si tus cuentas no están arregladas conmigo, no vas a ver mi presencia. Y aquellos que insisten en llevar una vida en contra de Dios, ayer el Espíritu Santo, no sé por qué lo sentí, les di una recomendación en amor. Vayan todos los días a una sesión de sauna, 1 hora, 2 horas, y díganle que pongan el mayor calor posible, para que se vayan acostumbrando, más o menos, porque el calor del infierno es infinitamente más alto, pero para que se vayan acostumbrando. No se va a burlar esta creación de Dios. Ustedes pueden tenerlo por seguro. Y esperen, 3/4 partes de la humanidad van a ser arrasadas. ¿Estoy siendo negativo? No, estoy diciendo lo que el Espíritu Santo está poniendo. ¿Por qué? Porque precisamente la humanidad pretende y cree que se puede burlar de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes.